¿Qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión voy a comentar con ustedes acerca de la resolución de superintendencia número 036-2017 SUNAT, que fue publicada el día 12 de febrero del 2017. Esta resolución permite aplazar y fraccionar en menor plazo la deuda por regularización del impuesto a la renta de tercera categoría a los deudores tributarios cuyos ingresos anuales no superen las 150 UITs. De la presente resolución voy a comentar con ustedes el aplazamiento y fraccionamiento del impuesto a la renta a deudores que no superen las 150 UITs. Para poder comprender ese tema es necesario que nosotros hagamos una revisión de los antecedentes de la norma y cuál es el alcance de este fraccionamiento o aplazamiento. ¿Es nuevo? ¿Es una modificación? ¿De qué se trata? Antecedentes. Que al amparo del artículo 36 del Código Tributario se aprobó mediante resolución de superintendencia número 161/2015 SUNAT el reglamento de aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos y normas modificatorias, así como la resolución de superintendencia número 190/2015 SUNAT, que aprobó las disposiciones para la aplicación de la excepción que permite a la SUNAT otorgar aplazamiento y fraccionamiento por el saldo de la deuda tributaria de tributos internos anteriormente acogida al artículo 36 del Código Tributario Resolución. Como podemos observar, entonces, esta resolución que se refiere a modificar ciertos aspectos hace una clara referencia al fraccionamiento, artículo 36 Código Tributario. ¿Cuáles son los alcances de las novedades de esta resolución? Que resulta conveniente modificar el reglamento a fin de permitir a aquellos deudores tributarios cuyos ingresos anuales no superen las 150 UITs solicitar el aplazamiento y o fraccionamiento de las deudas correspondientes a la regularización del impuesto a la renta de tercera categoría en menor plazo, así como modificar el reglamento y resolución a fin de flexibilizar el requisito vinculado al saldo de las cuentas del Banco de la Nación por operaciones sujetas al sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central spot o de tracciones para el otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y el refinanciamiento de su saldo respectivamente. Lo que sucede aquí es que en el presente video vamos a hacer una referencia al primer aspecto, es decir, a esa modificación para aquellos deudores tributarios cuyos ingresos anuales no superan las 150 UITs. Ya en un posterior video estaré comentando acerca de las modificaciones vinculadas al tema de tracciones. Por ello están invitados a suscribirse a nuestro canal de videos para, en cuanto se suba ese material, ustedes lo revisen. Seguimos. En primer lugar, esta resolución de superintendencia nos presenta una nueva incorporación dentro del glosario. En este caso, se hace una clara alusión al concepto de ingresos anuales, incorporándose la definición para este término. ¿Qué cosas son ingresos anuales? A la sumatoria del monto de las ventas netas, ingresos financieros grabados, otros ingresos grabados, la enajenación de valores y bienes del activo fijo, menos otros ingresos exonerados, y de ser el caso, el resultado por exposición a la inflación del ejercicio, consignados en la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del periodo por el cual se solicita el aplazamiento y o fraccionamiento. Cabe recordar que dentro de este concepto de ingresos anuales tenemos que tener en cuenta que no se considera los ingresos exonerados. ¿Ya? Esto es importante, no se consideran los ingresos exonerados. Y también recalcar que si es que hubiera un proceso de ajuste por inflación, el REI estaría considerado dentro de este tema, resultado por exposición a la inflación.
Incorporación del supuesto de deuda tributaria materia de aplazamiento o fraccionamiento. Entonces, se van a presentar modificatorias con respecto al artículo 2. El artículo 2 hace referencia a la deuda tributaria que puede ser materia de aplazamiento y o fraccionamiento. Este texto se mantiene. 2.1 puede ser materia de aplazamiento y fraccionamiento a la deuda tributaria administrada por la SUNAT, así como la contribución al Fondo Nacional de Vivienda. A1, tratándose de regularización del impuesto a la renta. Entonces, dentro de A1 se van a presentar las modificaciones pertinentes. Recordemos que esta resolución hace referencia al impuesto a la renta de tercera categoría. En primer lugar, revisemos cómo se llevaba a cabo esta aplicación de las reglas tratándose de impuesto a la renta anteriormente. Nos dice el numeral III. La solicitud de aplazamiento y o fraccionamiento de la regularización del impuesto a la renta por rentas de tercera categoría puede presentarse a partir del primer día hábil del mes de mayo del ejercicio en el cual se produce su vencimiento, siempre que a la fecha de presentación de la solicitud de aplazamiento y o fraccionamiento hayan transcurrido 5 días hábiles de la presentación de la referida declaración. ¿Qué es lo que pasaba? Si tú presentabas tu declaración anual del impuesto a la renta, esto lo hacías a mediados de fines de marzo e inicios de abril, de acuerdo al cronograma de vencimientos. Y lógicamente lo que pasaba era de que al tener una deuda y no tener probablemente dinero para pagar en ese momento, pues inmediatamente activaba una cobranza coactiva, no dándote la posibilidad de fraccionar, porque fíjate hasta qué tendría que pasar para que el periodo mínimo para que se fraccione. Fíjate que recién puede ser a partir del primer día hábil de mayo, ¿no? Y esto muchos contribuyentes lo consideraban algo injusto. Entonces, ¿cuáles son las nuevas modificatorias con respecto a este tema? En primer lugar, ¿esto se mantiene o se aumenta? Veamos. Texto modificado. ¿Cómo queda entonces ese numeral III? La solicitud de aplazamiento y o fraccionamiento de la regularización del impuesto a la renta de tercera categoría, incluida la correspondiente a la regularización que deben realizar los sujetos del régimen MIPE tributario del impuesto a la renta, puede presentarse, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el alcance de este tema. En primer lugar, se nos habla que la regla va a ser para regularización del impuesto a la renta de tercera categoría. Recordemos que cuando hablamos de regularización de impuesto a la renta de tercera categoría, hacemos una referencia al régimen general. Pero también debemos de recordar que hay otro régimen nuevo, lógicamente, que está considerado dentro de esta categoría, pero es necesario hacer referencia. Y este es el régimen MIPE tributario. Es decir, puede que haya contribuyentes del régimen general que voluntariamente, con ingresos menores a 150 UITs, sigan en este régimen. Como también puede haber sujetos que estén dentro del MIPE tributario. Particularmente recuerden que ese tema de los 150 UITs hace una clara referencia a las microempresas, de 0 a 150 microempresas. ¿Cuál es la novedad? Antes, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Era en mayo, me parece, ¿no? Habíamos dicho en mayo. Pero ¿cómo es ahora la solicitud de aplazamiento? Fíjense la regla 1. Son 3 supuestos que tenemos que ver. Supuesto 1. Inmediatamente después de realizada la presentación de la declaración jurada anual de dicho impuesto, siempre que, mira, presento mi declaración anual e inmediatamente solicito, ¿qué cosa? Mi fraccionamiento o mi aplazamiento. Para ello tengo que cumplir ciertas reglas. ¿Cuáles son esas reglas dentro del supuesto número 1 que estamos comentando? En primer lugar, los ingresos anuales del solicitante no hayan superado las 150 UITs en el periodo materia de solicitud. ¿Por qué periodo estoy solicitando? Pongámonos en el caso de un contribuyente que ahora está pues, justamente con este tema entre marzo y abril del 2017. El periodo en materia de solicitud es por una declaración anual del año 2016. Eso es importante, ¿eh?
bajo el ámbito del caso que estamos comentando. ¿Qué más? La referida declaración se presente dentro del plazo establecido de acuerdo al cronograma aprobado para dicho efecto. Ajá, para que tú tengas derecho a este beneficio, si se puede poner así entre comillas, tienes que cumplir con presentar tu declaración anual dentro del plazo establecido, dentro del cronograma de la declaración anual del impuesto a la renta. Es importante tener en cuenta ese tema. El otro, se ingrese al enlace que se encuentre habilitado en SUNAT Operaciones en línea y se siga el procedimiento establecido en el artículo 5, con excepción con lo dispuesto en el numeral 5.1, que se llama reporte de precalificación, y 5.2, deuda personalizada del referido artículo. En realidad, estos dos últimos numerales hacen una clara referencia al tema de cómo se va a llevar a cabo operativamente, desde un punto de vista operativo, el tema del fraccionamiento o el aplazamiento por medio de la plataforma de sistema de operaciones en línea. Se están exceptuando dos situaciones, 5.1 y 5.2. Bien, ese es el supuesto 1, que nos dice no hayas superado las 150 UITs y tu declaración anual de impuesto a la renta lo hayas presentado de acuerdo a la fecha en la cual se vencía y cumplas con los requisitos de operatividad. ¿Existe también algún otro supuesto? Sí, tenemos nosotros a continuación una referencia al supuesto número 2. Veamos. Fíjense que aquí se extiende. El otro era inmediato, ¿no? Ahora veamos el supuesto 2. A partir del sexto día hábil siguiente a la fecha de presentación de la declaración jurada anual del referido impuesto, cuando los ingresos anuales del solicitante no hayan superado las 150 UITs en el periodo materia de solicitud. Esta es una muy buena pregunta. A ver, si yo estoy por debajo de las 150 UITs, ¿por qué, si era inmediato, ahora resulta de que es al sexto día hábil siguiente de la fecha de la declaración anual del impuesto a la renta? ¿Qué es lo que pasa? Seguramente hay algunos supuestos que tengo que tener cuidado. Fíjense, a ver, ¿cuándo se prolonga de efecto inmediato a 6 días hábiles? Punto número 1. Habiendo presentado la referida declaración dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado para tal efecto, o sea, cumplí con presentar la declaración anual del impuesto a la renta, pero no hubiera ingresado al enlace a que se refiere el numeral anterior. Recuerda que dentro de la operatividad se dice que tú debes de ingresar al enlace que se encuentre dentro de tu plataforma con tu clave SOL. Si no lo has hecho, pues ya no es inmediato, sino sexto día hábil. Otra, cuando el solicitante no presente la referida declaración dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado para tal efecto. Claro, ¿qué pasa? No cumpliste. ¿Cuándo venció el plazo de vencimiento para la presentación de la J anual? Fue el martes, 4 de abril. ¿Y cuándo la presentaste? El 15 de abril. Ah, sí, no va a ser inmediato. Ahí tienes que esperar 6 días hábiles, sexto día hábil siguiente a la fecha en la cual tú presentas tu declaración anual. Pero recuerden que si este supuesto, al igual que el anterior, aplica para todos aquellos que no hayan superado las 150 UITs. Pero la pregunta está ahí en el aire. ¿Y qué pasa para aquellos que han superado las 150 UITs? Por ejemplo, las pequeñas empresas, las medianas empresas, la gran empresa. ¿Qué pasa con la regla? Para ello tenemos el supuesto número 3, ¿sí? El supuesto número 3. Veamos qué nos dice. A partir del primer día hábil del mes de mayo del ejercicio en el cual se produce su vencimiento, siempre que a la fecha de presentación de la solicitud del aplazamiento y o fraccionamiento hayan transcurrido 5 días hábiles de la presentación de la referida declaración. Para efecto de lo señalado en los numerales 2 y 3, el solicitante debe seguir todo el procedimiento establecido en el artículo 5. Bueno, en este caso el numeral 3 hace una referencia a aquellos que estén con más de 150 UITs de ingresos. Y lógicamente a estos contribuyentes lo que va a pasar es que se les va a aplicar la regla general que siempre estuvo en la resolución 161-2015 SUNAT, ¿no? Entonces tienen que esperar al primer día hábil del mes de mayo, ¿ya? Tener cuidado con esa regla, pero no solo hay que esperar al mes de mayo, hay que tener en cuenta que para presentar la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, al menos hayan transcurrido 5 días hábiles de la presentación de la EJ anual del impuesto a la renta.
Muy bien amigos, espero que este material haya sido de utilidad para todos ustedes. Los invito a suscribirse a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material. Asimismo, pueden revisar nuestra programación de talleres en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.